magistrada, señor magistrado, secretario general y demás personas que nos acompañan al desarrollo de la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Colima, por lo que con el permiso de todos ustedes iniciaremos dicha sesión, para lo cual y de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sexto, fracción cuarta y octavo inciso B y C del reglamento interior de este tribunal, y para cumplir con el primero de los puntos, le ruego, señor secretario, verifique la existencia de quórum legal. Le informo, magistrada presidenta, que se encuentran presentes los 3 magistrados numerarios que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Muchas gracias. En consecuencia, con fundamento no dispuesto por el inciso C del artículo 8 del reglamento interior de este tribunal, ruego a los presentes nos pongamos de pie para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, por lo que con fundamento en el último párrafo del artículo 7 del reglamento interior de este órgano jurisdiccional, siendo las 11:07 del viernes 2 de octubre de 2020, se declara la existencia de quórum legal y formalmente instalada esta sesión, por tanto, válidas las determinaciones que este pleno adopte. Muchas gracias. Siguiendo los puntos del orden del día, le solicito, señor secretario, de lectura a los puntos a desahogar en la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto, lectura y discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA-02/2020 y sus acumulados RA-03/2020 y RA-4/2020, promovidos por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, mediante el cual contravierten el acuerdo IEE-C-A 055-220, emitido por el Consejo General del Distrito Electoral del Estado de Colima el 14 de agosto de 2020. Quinto, lectura y discusión y aprobación en su caso del proyecto de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral JDC-04-2020, promovido por la ciudadana diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, en el que contravierte el oficio 2422 de fecha 17 de septiembre de 2020, a través del cual la ciudadana diputada Marta Alicia Mesa Oregón, en su carácter de presidenta de la Comisión Permanente de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, dio respuesta a la solicitud formulada por el ciudadano Manuel Torres Salvatierra el 5 de agosto de la presente anualidad. 6. Recurso de discusión y aprobación en su caso del proyecto de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral JDC-05/2020, promovido por el ciudadano Manuel Torres Salvatierra, en el contravierte el oficio número 2422, emitido por la diputada Marta Alicia Mesa Oregón, en su carácter de presidenta de la Comisión Permanente de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, por el que da respuesta a la solicitud formulada por el ciudadano Manuel Torres Salvatierra, que en su escrito de fecha 5 de agosto de la presente anualidad. 7. Clausura de la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Se pone a consideración de los integrantes de este pleno el orden del día que acaba de ser expuesto, para lo cual, si hubiese alguna observación o comentario al respecto, de no existir, señor secretario, le solicito tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrada y magistrado, recabo el voto con relación al orden del día propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con el orden del día, secretario. Le informo, magistrada presidenta, que se acabaron 3 votos a favor del orden del día propuesto. En consecuencia, se encuentra aprobado por unanimidad. Y bien, para desahogar el cuarto punto del orden del día relativo a la exposición del proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA-02/2020 y sus acumulados, me permitiré seguir en el uso de la voz, dado que el asunto
En comento se asignó a la ponencia de la voz para exponer el correspondiente proyecto de sentencia definitiva a los integrantes de este pleno. Bien, en virtud de que ya se conoce precisamente los antecedentes de los asuntos ya remitidos, se acumularon los 3 recursos de apelación que presentó el Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, que impugnaron el acuerdo número 55 de diagonal 2020, por el que se aprobó los lineamientos en materia de paridad de género para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 por el Consejo General. En el proyecto, la fijación de la litis se expone de la siguiente manera: la controversia en el presente asunto se constriñe en que este tribunal determine si el acuerdo 55 diagonal 2020 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el que aprobó los lineamientos en materia de paridad de género para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y los locales extraordinarios en su caso, es constitucional, es decir, si el establecimiento de las acciones afirmativas que del mismo se derivan son legales y se justifica su implementación, así como si los bloques de competitividad determinados a cada uno de los partidos políticos con posibilidades de participar en dicho proceso electoral y la generación de un procedimiento adicional en la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional, se emitieron conforme a derecho a través de la verificación de analizar si dichos actos cumplen con los principios de legalidad y de certeza al haberse emitido poco antes del inicio del proceso electoral conducente, cuando además los citados principios son regentes de la función electoral que el Instituto Electoral del Estado constitucionalmente tiene encomendada. Asimismo, verificar si con el acto impugnado se transgredió el principio de la libre determinación de los partidos políticos actores. En el considerando séptimo se expone el correspondiente estudio de fondo al que me permitiré dar lectura a efecto de que los magistrados pues conozcan con plenitud el sentido de la resolución que se propone. De conformidad con los principios de congruencia y exhaustividad, el Pleno de este tribunal analiza de manera conjunta los agravios invocados por los partidos políticos actores, toda vez que los mismos coinciden en esencia, doliéndose los 3 institutos políticos de la falta de fundamentación y motivación en el acuerdo impugnado, la ilegal determinación de las acciones afirmativas y el establecimiento de bloques de competitividad, y se proclamaron en contra del procedimiento adicional que para asignar diputaciones por el principio de representación proporcional, que en apego al principio de paridad, determinó la autoridad responsable en la última parte de su acuerdo, yendo más allá de las facultades que le han sido conferidas y emitiéndolas dentro del término prohibido por la norma constitucional, referente a que durante los 90 días previos al inicio del proceso electoral no se podrán realizar cambios sustanciales a las normas y determinaciones previamente establecidas con anterioridad. Al respecto, este tribunal califica de infundados los agravios esgrimidos por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en razón de lo siguiente. En principio de cuentas, se hace necesario establecer que esta es una de las controversias respecto de las cuales el Tribunal Electoral del Estado se encuentra condenado a resolver con perspectiva de género, dado la naturaleza de los actos impugnados. El análisis de la constitucionalidad y legalidad y convencionalidad que emite este tribunal debe atender los elementos que para juzgar con perspectiva de género ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ha concentrado de manera expresa en la jurisprudencia número 22 diagonal 2016 de la 10ª época, cuyo contenido reza: acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente:
Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razón de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigual por condiciones de género. Para ello, debe aplicar los estándares en derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas. Considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Además, también está citada la jurisprudencia relativa a juzgar con perspectiva de género, su concepto, aplicabilidad y metodología para cumplir con dicha obligación. En atención a esos criterios, el Pleno de este tribunal considera que el acuerdo por el que se aprobaron los lineamientos en materia de paridad de género se encuentra pegado a los principios constitucionales de legalidad y de certeza, toda vez que en el mismo se transcriben de manera expresa los fundamentos y criterios jurisprudenciales que sustentan su determinación, tanto en el ámbito constitucional, legal e incluso convencional, llevando en sí una línea jurisprudencial que sostiene la adopción de diversas acciones afirmativas, la creación de los bloques de competitividad y el procedimiento adicional para garantizar el principio de paridad en la conformación del poder legislativo estatal, incluyendo la justificación no solo de su facultad para emitir tales lineamientos, sino también para cumplir con la obligación de garantizar una participación equilibrada de ambos géneros en el próximo proceso electoral ordinario local, considerando la desventaja histórica de la participación de la mujer en la vida política del Estado, contabilizando a partir de los procesos electorales de los años 2006, 2009, 2012, 2015 y el más reciente 2018. Antes de realizar la calificación sobre la procedencia o no de las acciones afirmativas implementadas en el acuerdo impugnado, se hace necesario manifestar a los partidos políticos actores que si se atiende a lo que al efecto establece el artículo 41, base primera, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice, y se cita textualmente en el proyecto, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Solo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente de la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Derivado de lo anterior, podría incluso considerarse que no hay lesión a los derechos de participación política, pues es su derecho y deber, a la vez, hacer posible el acceso al ejercicio del poder público tanto a los hombres como a las mujeres, sin que deba haber ninguna clase de distingo entre las personas. Por lo tanto, el que las acciones afirmativas adoptadas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en el acuerdo impugnado, en una visión general, beneficien a las mujeres, las mismas no les causa lesión, puesto que no se les está prohibiendo que postulen, participen o más aún, tampoco se está inmiscuyendo en la forma en que deben elegir a sus candidatos y candidatas, lo que de entrada para todos los institutos políticos debería tener un tratamiento sin distingo, puesto que la finalidad de su existencia es llevar al ejercicio del poder público a personas sin distinción de sexo. Pero dada la desigualdad histórica demostrada en ellas y que incluso se justifica con datos precisos en el acuerdo impugnado, deben necesariamente buscar un mayor posicionamiento de las mujeres
que pertenecen a sus entidades de interés público, hasta en tanto no se alcance una igualdad participativa y de representación fáctica, como lo establece el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Al respecto se invoca también en el proyecto la jurisprudencia cuyo rubro menciono ahorita, y me interesa darle lectura textual porque precisamente es de esa jurisprudencia y del tratamiento a la igualdad entre el hombre y la mujer que se justifica precisamente más adelante la aportación de las acciones afirmativas que hace el Consejo General. Dicha jurisprudencia aduce derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, su alcance conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona, y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquella se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se cierra la cita. En tal virtud, la interposición de los presentes recursos de apelación, en el sentido en que lo hacen, no obstante ser su derecho a buscar la impartición de justicia, muestra cierta resistencia a cumplir el mandato constitucional establecido en el artículo 41 antes invocado, consistente en fomentar el ejercicio del principio de la paridad de género, el cual, hasta en tanto no haya una semejanza relevante y sustantiva en la representación y participación de la mujer en la toma de decisiones del poder político y de la cosa pública frente a la que existen los hombres, conllevará la implementación de la toma de medidas como las que hoy aducen como discriminatorias del género masculino y transgresión a la vida interna de los partidos políticos. Las 11 acciones afirmativas que señala el acuerdo impugnado concretamente en el apartado de la admisión de lineamientos son: primera, prevalecerá el principio de paridad sobre el de elección consecutiva en las elecciones de diputaciones por ambos principios y en las de ayuntamientos de la entidad, artículo 6. Segunda, fórmula de candidatura a una diputación de mayoría relativa, el suplente del candidato hombre podrá ser de cualquier género, artículo 9, inciso A. Tercera, cuando el número total de candidaturas en los distritos electorales sea impar, el número mayoritario debe corresponder al género femenino, artículo 9, inciso C. Cuarta, en diputaciones en el bloque de competitividad alta deberá postularse el número mayor al género femenino y en el de competitividad media al masculino, artículo 9, punto 6. Quinta, en el último distrito del subbloque de competitividad baja-baja no debe ser asignado a una candidatura de género femenino, artículo 9.9. Sexta, la candidatura independiente a alguna diputación por el principio de mayoría relativa, si el propietario es hombre, su suplente podría ser de cualquier género, artículo 10. Séptima, número impar de demarcaciones en ayuntamientos, el número mayoritario de las presidencias municipales deberán corresponder al género femenino, artículo 11, inciso B. Octava, en las fórmulas de las planillas de ayuntamientos, el suplente de un candidato hombre podrá ser de cualquier género, artículo 11, inciso C. Novena,
En las fórmulas de las planillas de ayuntamiento en el bloque de competitividad alta, deberá postularse el número mayor al género femenino y en el de competitividad media al masculino. Artículo 11, inciso E, punto 5. Décima, en el último ayuntamiento del subbloque de competitividad baja-baja, en la presidencia municipal no debe ser asignada una candidatura del género femenino. Artículo 11, inciso E, punto 8. Y décima primera, las relativas al establecimiento de la aplicación de las medidas extraordinarias que tienen por objeto efectuar los ajustes necesarios en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado de Colima, únicamente cuando se desprenda que el género femenino se encuentra subrepresentado en dicho órgano de representación. Ahora bien, los actores se duelen de que la implementación de las acciones afirmativas antes enunciadas violentan los artículos 14 y 16 constitucionales federales, así como los principios de legalidad y certeza y objetividad, al haberse arrogado facultades que desde su óptica son exclusivas en su caso del Poder Legislativo Estatal, o son actos que tienen que ver con los principios de autodeterminación y vida interna de los mismos, situación que no comparte este tribunal toda vez que del acuerdo impugnado se aprecia con suma claridad los artículos constitucionales, legales y convencionales en los que se apoya dicha determinación. Parafraseando la tesis invocada por el propio Partido Acción Nacional, cuyo rubro reza garantía de legalidad que debe entenderse por, se especifica que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica. Es decir, el fundar y motivar un acto de autoridad no solo se limita al texto expreso de la ley, sino también se debe atender al espíritu de la norma, así como a la interpretación jurídica que válida y constitucionalmente emiten los órganos jurisdiccionales competentes a través de la emisión de criterios de jurisprudencia reconocidos estos como una fuente formal del derecho. Es por ello que el artículo 6 del Código Electoral del Estado, en su segundo párrafo, señala que la interpretación de las normas electorales se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en los principios constitucionales, siendo errónea la connotación de los partidos políticos actores de que solo la literalidad de la norma garantiza que un acto esté debidamente fundado, puesto que es precisamente con los criterios sistemáticos y funcional que se perfeccionan los alcances de una norma jurídica, debiendo atender además a los principios constitucionales derivados de nuestra Constitución federal y local, así como las leyes que de ellas emanan, siempre cumpliendo con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, según lo dispuesto por el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Por lo que en razón de lo anterior es que los supuestos agravios ocasionados a los partidos políticos actores son infundados, pues además el establecimiento de las acciones afirmativas aludidas garantizan una mayor y más equilibrada participación sustantiva de las mujeres, en las que, como se mencionó en el informe justificado de la autoridad responsable y en el propio acuerdo, así como la aseveración palpable de la desventaja histórica del género femenino, reconocida en diversas sentencias emitidas por los más altos tribunales jurisdiccionales del país y las tesis aisladas y de jurisprudencia, las mujeres viven aún en la actualidad una desventaja de representación sustantiva en las acciones y determinaciones del poder político y la cosa pública del Estado. Teniendo la autoridad administrativa electoral la obligación de implementar acciones que coadyuven en acortar esa brecha de desigualdad en el acceso a los cargos públicos de la entidad, donde se le faculta para aplicar e interpretar la norma y hacer progresivos los derechos humanos de las personas, máxime si la literalidad de la norma no explica con suma certeza el que con su aplicación se alcance en el caso concreto una integración paritaria en el Congreso del Estado, así como en los ayuntamientos de la entidad. Por otro lado, se reitera que con independencia de la obligación que tienen todas las entidades de interés público de impulsar tanto a mujeres como a hombres al ejercicio del poder público, no se considera se cause lesión a los partidos políticos actores, pues por ejemplo en el caso de la acción afirmativa enunciada como segunda en párrafos anteriores, la misma es potestativa, es decir, el instituto político tiene la posibilidad de registrar sus candidaturas en términos de lo que dispone literalmente la norma de integrar fórmulas con personas del mismo género, tanto en candidaturas a las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, como las concernientes a las planillas de los ayuntamientos de los 10 municipios de la entidad.
Aunado a lo anterior, y por lo que hace al presunto agravio manifestado por el Partido Revolucionario Institucional relativo a que la emisión del acuerdo impugnado no se ajusta a lo establecido por el artículo 105, base segunda, inciso I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque, y se abren comillas, no es dable incorporar cambios sustanciales en las leyes electorales sino 90 días antes del inicio de un proceso electoral. Se cierran comillas. Este Tribunal Electoral considera que si bien la determinación de las acciones afirmativas generan dentro de los partidos políticos una dinámica distinta en la toma de sus decisiones, las mismas no obedecen a lo que debe entenderse como cambios sustanciales, pues las acciones implementadas solo van a establecer la garantía de una participación más sustantivamente equilibrada de las mujeres y los hombres, sin que cambie el número o demarcación de los distritos electorales, mucho menos en ayuntamientos. La participación en ambas elecciones sigue siendo a través de candidaturas en fórmulas, tratándose del principio de mayoría relativa. Tampoco cambia la fecha de la celebración de la elección, ni limita o restringe derechos políticos electorales de la ciudadanía o posibles candidatas y candidatas, ni tampoco determina el cumplimiento de requisitos de elegibilidad adicionales a los ya establecidos en la norma, entre otros. Las acciones afirmativas implementadas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado solo potencializan la participación de las mujeres, incluso en varios de los casos, no sobre los hombres, porque varias acciones son de carácter potestativo, pero sí posibilitan una mayor participación de las mujeres, con el propósito de que las mismas accedan a los cargos de representación y que constituye una política pública válida en términos de lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia del recurso de reconsideración última instancia, identificado con la clave y número de expediente SUBREC 7/2018, máxima incluso de que aún a la fecha en que se emite la presente sentencia no inicia el proceso electoral estatal 2020-2021, lo que necesariamente implica que tampoco hay lesión a la vida interna de los partidos políticos actores, pues aún no se encuentran en la legal posibilidad de realizar sus procesos internos de selección de candidaturas, verificación o solicitudes de registro de convenios de coalición o de candidaturas comunes. Además, la emisión de tales acciones afirmativas tampoco imposibilita su derecho y obligación de emitir sus propios criterios de paridad, que incluso potencialicen más al interior de sus partidos la participación equilibrada en género de sus militantes, pues si bien tales acciones deben ser atendidas para su participación en el proceso electoral ordinario y extraordinario en su caso, no excluye ni sustituye tal actuación y cumplimiento a la norma, conforme a lo que al respecto adicionalmente establecen sus propios estatutos políticos. Por lo que hace a la acción afirmativa enunciada como 11ª, relativa al establecimiento de la aplicación de las medidas extraordinarias que tienen por objeto efectuar los ajustes necesarios en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado de Colima, únicamente cuando se desprenda que el género femenino se encuentra subrepresentado en dicho órgano de representación, los institutos políticos actores son coincidentes en manifestar su inconformidad con el establecimiento del procedimiento a que alude dicha acción afirmativa. Sin embargo, solo se sujetan a argumentar que con tal disposición la autoridad responsable se arrogó facultades que solo competen al Poder Legislativo Estatal, transgrediendo con ello el artículo 16 de nuestra ley fundamental. Perspectiva que este tribunal no comparte, pues contrario a violar los principios de legalidad y de certeza que rigen a la autoridad emisora del acto impugnado, se considera que dicho procedimiento establece certeza para los contendientes y participantes en el respectivo procedimiento de asignación de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, pues permite, en pleno conocimiento del actuar de la autoridad administrativa electoral al momento de desarrollar el procedimiento que para tal efecto establece el Código Electoral del Estado. Sin embargo, y no obstante lo anterior, en el caso de tener que proceder a la garantía del principio de paridad en la integración de las diputaciones locales, se tiene certeza de las reglas de operación que se llevarán a cabo conocidas antes de la elección, incluso, como se dijo anteriormente, antes del inicio del proceso electoral, evitando suspicacias y determinaciones discrecionales a modo o en beneficio para algún instituto político. Si se establecieran dichas reglas al momento de estar ejecutando la citada
solicitada asignación de dichas diputaciones plurinominales, cuando ya se conocen los resultados electorales y con ello la posibilidad de que se generen diversos escenarios donde proceder en un sentido o en otro podría ser mal visto ante el beneficio o perjuicio aparente con alguna determinación adoptada en ese momento. Con respecto a lo antes argumentado, es importante asentar que dicho procedimiento nace de la necesidad de tener reglas claras de aplicación previamente establecidas para garantizar la integración paritaria de hombres y mujeres en el Congreso del Estado, sin que se entre al análisis y procedencia de los alcances de tales disposiciones, puesto que la impugnación realizada al mismo por los partidos políticos actores no se ocupó de manifestar agravio alguno por su contenido, disposición y trascendencia, sino solo se circunscribieron a manifestar la falta de fundamentación y arrojo de una facultad que no es de la competencia del Consejo General del Estado, aspecto jurídico que ya con anterioridad se ha declarado infundado, en razón de la interpretación jurisprudencial sustentada por las altas autoridades jurisdiccionales del país, que forman parte del criterio sistemático y funcional que rige a los actos de autoridad en materia electoral y sobre los cuales se fundó el acto reclamado, justificando ser su propósito el garantizar la efectividad y cumplimiento del principio de paridad. Luego entonces se hace hincapié que no es materia de estudio del presente expediente acumulado el contenido de las normas del procedimiento a que se refiere el artículo 7º de los lineamientos en cuestión, relativo a la implementación de ajustes en la asignación de diputaciones de representación proporcional, toda vez que los mismos no fueron cuestionados en cuanto a ese aspecto se refiere, sino únicamente la manifestación genérica de la falta de legalidad en su emisión. Los partidos políticos actores no argumentan una afectación real y palpable a sus derechos, ni tampoco a la vida interna de los mismos, pues es advertible que en el establecimiento de las citadas acciones afirmativas solo manifiestan la no adecuación a la norma jurídica expresa en la ley, olvidándose de los criterios de interpretación que bajo una interpretación sistemática y funcional y acorde a la línea jurisprudencial en la materia, rigen también a la emisión de los actos de autoridad para entenderse que los mismos están debidamente fundados y motivados. En razón de lo expuesto y fundado, propongo a este pleno emitir los siguientes puntos resolutivos. Primero, al haberse declarado infundados los agravios de los partidos políticos actores, se declaran improcedentes los recursos de apelación interpuestos por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México en términos del contenido en la presente sentencia. Segundo, se confirma lo que fue materia de estudio el acuerdo IESG A055/2020, por el que se aprobaron los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en las postulaciones de candidaturas a diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, así como miembros de los ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y los locales extraordinarios que en su caso se deriven. Es este el proyecto que someto a su consideración, señora magistrada, señor magistrado, y que pongo a su consideración por si hubiese algún comentario que quisieran realizar. De mi parte. Bueno, si me permiten, llama la atención que solamente 3 partidos políticos están impugnando este acuerdo del Instituto Electoral. Sin duda veo fructíferas las reuniones que previamente tenemos nosotros 3 antes de sacar estos proyectos, agradeciendo la participación que me permiten en estas sesiones, a pesar de que usted es la ponente. Algo que me llama la atención de manera importante es que este proyecto está sustentado precisamente en criterios de las altas autoridades, tanto de la Sala Regional como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entendiendo cuál es la inercia que persigue estos proyectos, precisamente alcanzar la paridad de la materia de las candidaturas. Por lo tanto, yo realmente, después de haberlo analizado muy minuciosamente, estoy de acuerdo con este proyecto, en donde se confirman los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad. Realmente no tengo ya nada más que aportar.
votar, simplemente manifestar mi conformidad y anticipar mi voto en el sentido de estar de acuerdo con este proyecto. Muchas gracias, señor Sí, pues, magistrado. En consecuencia, señor secretario, y dado que fue ponencia de la voz, le solicitaría recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el voto con relación al proyecto de resolución definitiva que nos acaba de proponer la magistrada presidenta de la Cámara de Diputados. Magistrada Mariana Rivera. A favor del proyecto. Magistrado José Luis Puente Aguiano. reitero a favor del proyecto, secretario. Magistrada Ana Carmen González de Pimentel. A favor también. Le informo, magistrada presidenta, que se han recabado 3 votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesto. Muchas gracias. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la sentencia definitiva que resuelve el expediente RA02/2020 y sus acumulados RA03/2020 y RA04/2020 bajo los siguientes puntos resolutivos. Primero, al haberse declarado infundados los agravios de los partidos políticos actores, se declaran improcedentes los recursos de apelación interpuestos por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México en términos del contenido de la presente sentencia. Segundo, se confirma en lo que fue materia de estudio el acuerdo IESG A055/2020, por el que se aprobaron los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en las postulaciones de candidaturas a diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y miembros de los ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y los locales extraordinarios que en su caso se deriven, y bien ordenada también la notificación en términos de ley. Siguiendo con el quinto punto del orden del día, relativo a la exposición de la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral JDC 04/2020, promovido por la ciudadana diputada Blanca Livia Rodríguez Osorio, se le concede el uso de la voz, señor secretario, para que exponga el proyecto correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución sobre la admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral, identificado con la clave número JDC-04/2020, promovido por la ciudadana diputada Blanca Livia Rodríguez Osorio, en contra del oficio 2422 de fecha 17 de septiembre, signado por la presidenta de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Colima, a través del cual se le impone una sanción, así como por las violaciones políticas contra las mujeres en razón de género, ejercida sistemática y reiteradamente al exir de la actora, ejercida en su contra. Resultando, primero, de los hechos narrados por la actora y de las constancias que integran el expediente de juicio ciudadano que nos ocupa, se advierte en esencia lo siguiente. Primero, el 5 de agosto, el ciudadano Manuel Torres Salvatierra solicitó al presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima diera cabal cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 21, 23, fracción tercera y 42, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los artículos 13 y 14 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y se le llamara a suplir a la ciudadana diputada local Blanca Livia Rodríguez Osorio al haber faltado a 3 sesiones consecutivas sin causa justificada. 2. El 17 de septiembre, con oficio número 2422, la ciudadana diputada Marta Alicia Mesa Obregón, en su carácter de presidenta de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Colima, y en particular el punto segundo de respuesta, ordenó el descuento de dieta a la hoy actora con motivo de su inasistencia injustificada a las sesiones ordinarias 12, 13, celebradas el día 7 y 8 de julio respectivamente, con motivo de los trabajos de la Asamblea Legislativa del Honorable Congreso del Estado de Colima, y por la violencia política contra las mujeres en razón de género, ejercida sistemática y reiteradamente a decir la doctora ejercida en su contra. Segundo,
recepción, radicación, cumplimiento de los requisitos formales y publicitación del juicio ciudadano. Inconforme con lo anterior, el 23 de septiembre la ciudadana Blanca Livia Rodríguez Osorio presentó ante este Tribunal Electoral la demanda del juicio para la defensa ciudadana electoral para contravertir el oficio 2422 de fecha 17 de septiembre, así como por la violencia política contra las mujeres en razón de género ejercido sistemáticamente y reiteradamente en su contra, solicitando a la vez medidas de protección para desempeñar libremente el cargo de diputada local de la 59ª legislatura en honor del Congreso del Estado de Colima. Mediante auto dictado el 24 del mismo mes, se ordenó formar y registrar el juicio ciudadano en el libro de gobierno con la clave y número JDCE-04/2020. 2. El 24 de septiembre se recibió en la actualidad de este órgano jurisdiccional electoral escrito signado por la hoy actora diputada Blanca Livia Rodríguez Osorio, mediante el cual exponen la fe de erratas, solicitando la vez sea adjuntada a su demanda inicial presentada. 3. El 25 de septiembre, el secretario general de acuerdo de este Tribunal Electoral del Estado revisó los requisitos de posibilidad del escrito por el que se convió el medio de impugnación que nos ocupa, indicando que se cumple con lo que al efecto establece el artículo 65 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, tal como se advierte en la certificación correspondiente que obra en actos. 4. En cumplimiento de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 66 de la Ley de Medios, mediante el celo de pronunciación fijado en los estados y en la página electrónica de este Tribunal Electoral del Estado, se hizo del conocimiento público la presentación del juicio ciudadano a efecto de que en el plazo de 72 horas comparecieran los interesados al juicio, mismo que transcurrieron desde las 9:15 horas del día jueves al 24 de septiembre hasta las 9 horas con 15 minutos del martes 29 del mismo mes, sin que haya comparecido tercero interesado alguno. Asentado lo anterior, se procedió a formular el proyecto de resolución correspondiente que al efecto se somete a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral bajo las condiciones siguientes. Primero, jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, toda vez de que se trata de un juicio para defensa ciudadana electoral promovido por la ciudadana Blanca Livia Rodríguez Osorio por su propio derecho y en su carácter de diputada local en funciones, integrante de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, mediante el cual controversia la legalidad del descuento de su dieta que se ordena efectuar en el punto segundo de respuesta del oficio 2422 de fecha 17 de septiembre del presente año, signado por la presidenta de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Colima, así como por la violencia política contra las mujeres en razón de género ejercido sistemática y reiteradamente en su contra, por lo que se considera que se tendrán sus derechos políticos a la hora de ser votado en su vertiente del ejercicio a cargo para el que fue electa. Robustez en lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jurisprudencia 19 diagonal 2020, de rubro, competencia, corresponde a la Sala Superior conocer el juicio por violaciones al derecho de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño a cargo de elección popular. Segundo, requisitos de posibilidad. El juicio para la ciudadana electoral, para el juicio para la defensa ciudadana electoral, reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 9, fracción tercera y quinta, 11, 12, 62, fracción primera, 64, 65 de la Ley de Medios, como enseguida se demuestra. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito y se hizo constar tanto en el nombre de la actora como el carácter con el que promueve. Se señaló el domicilio para ir y recibir notificaciones y documentos, así como es autorizado para tal efecto. Contiene la mención expresa del acto que se impugna y de la autoridad responsable del mismo. Se hace mención de los hechos en que basa su impugnación, expresa el agravio que le causa el acto reclamado, mencionó los preceptos legales que consideró violados y ofreció las pruebas que estimó pertinentes, así como plasmó su firma autógrafa. Oportunidad. La demanda del juicio ciudadano se promulgó oportunamente, ya que los artículos 11 y 12 de la Ley de Medios y 31 del Reglamento Interior disponen en la parte que interesa que los medios de impugnación deben interponerse entre los 4 días hábiles siguientes a partir de que la parte promuente
tenga conocimiento o se ostente como sabedor, o bien se hubiese notificado el acto o resolución que se impugna, y que durante los periodos no electorales son hábiles los días de lunes a viernes de cada semana, con excepción de aquellos que sea descanso obligatorio. En el caso, la actora señala como acto impugnado el oficio 2422 de fecha 17, signado por la Presidenta de la Comisión Permanente Anual del Congreso del Estado de Colima, mismo que a su decir se hizo del conocimiento con esa misma fecha a través de los estados del Honorable Congreso del Estado de Colima, como se desprende en el punto 15 de hechos de su demanda. En ese contexto, tal y como lo establecen los arábigos insertos en líneas anteriores, la promovente, al ostentarse como sabedor de multireferido oficio, resulta evidente que el plazo para presentar el juicio ciudadano comprendió del 18 al 23 de septiembre del año en curso, sin tomar en consideración los días sábado y domingo, de conformidad con lo establecido por el artículo 12, párrafo 3 de la Ley de Medios. Por lo tanto, si la demanda fue presentada el 23 de septiembre, es evidente que el medio de impugnación fue presentado de manera oportuna, como se ejemplifica a continuación en el cuadro que se inserta en el proyecto de la resolución en comento. 3. Legitimación e interés jurídico. La actora se encuentra debidamente legitimada para promover el medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que, de conformidad con los artículos 9, fracción 3 y 5, 62, fracción 1 y 64 de la Ley de Medios, el juicio ciudadano corresponde instalar a los ciudadanos que por su propio derecho hagan valer presuntas violaciones de sus derechos políticos electorales. En ese sentido, se considera que la enjuiciante cuenta con dichas cualidades para presentar el medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que la actora promueve por su propio derecho y en su carácter de diputado local en funciones para controvertir la ilegalidad del oficio número 2422, a través del cual se le impone la sanción económica. Por lo tanto, se suple la legitimación de la actora y aquí se acredita el interés jurídico y le asiste para instar el juicio ciudadano, el cual es el idóneo para ese fin. 4. Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad porque la actora promueve el juicio ciudadano para controvertir, a su decir, la ilegalidad del oficio número 2422, emitido por la Presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Colima, a través de la cual se le impone una sanción económica sin que exista otra instancia administrativa o legal que pueda hacer valer. Es decir, en la legislación estatal vigente en el Estado de Colima, no existe alguna instancia de solución de conflicto que deba haberse agotado previamente a la promoción del presente juicio en que se actúa. De ahí que la actora no contaba con la carga de haber agotado instancia administrativa alguna en términos del artículo 64 de la Ley de Medios. Tercera, causales de improcedencia. En virtud de lo expuesto, no se advierte que el juicio ciudadano que nos ocupa pueda considerarse como frívolo o que el mismo encuadre en alguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento a que refieren los arábigos 32, 33 de la Ley de Medios. En consecuencia, es que están colmados los requisitos de procedencia indicados. Consideración cuarta. Improcedencia de la solicitud de las medidas de protección. Con relación a las medidas de protección que solicita la actora en su escrito de demanda del juicio ciudadano que nos ocupa, en particular en el punto petitorio cuarto, para desempeñar libremente el cargo de diputada local de la 59ª legislatura anual del Congreso del Estado de Colima, cargo que el pueblo le confirió a efecto de que pueda representarlo mediante el pleno ejercicio de derechos políticos electorales. Al respecto, este órgano jurisdiccional electoral considera que del análisis efectuado al oficio 2422 controvertido y a las constancias que obran en el expediente en que se acude, no se desprende el que sea determinada una suspensión parcial o definitiva para ejercer el cargo de diputada local a la ciudadana Blanca Livier Rodríguez Osorio, o que pudieran tener un efecto aparejado con la obstaculización del ejercicio del cargo como diputada de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con plenitud de libertad, aunado a que no se encuentra demostrado con elemento probatorio alguna limitación al ejercicio de dicho cargo. Lo anterior se puede corroborar dado que en el oficio 2422 se determinó lo siguiente. Por lo antes expuesto, se abren comillas, por lo antes expuesto, se dan los siguientes términos.
Primero, de conformidad con los numerales 21, 22, 23, fracción tercera, en relación con los artículos 42, fracción séptima y 106 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en relación con el 13 y 14 de su reglamento, no es procedente llamar al ciudadano Manuel Torres Salvatierra, en virtud de que no fue autorizado sujeto de faltar a 3 sesiones consecutivas sin causa justificada por la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, durante el periodo comprendido del 30 de junio de 2020 al 19 de julio de 2020 del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura. Segundo, de conformidad con lo establecido por el primer párrafo del numeral 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en virtud de que no existió pronunciamiento del presidente de la mesa directiva designado por el mes de julio de 2020, de que las inexistencias de las sesiones públicas ordinarias 12 y 13 hayan sido debidamente justificadas, por lo que corresponde a la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, ni fueron entregados a los diputados secretarios de la mesa directiva de esas sesiones los documentos que justifiquen la inasistencia de aquella en las sesiones de los días 7 y 8 de julio respectivamente, que se realizaron presencialmente en sede alterna habilitada como recinto legislativo, y para los trabajos de la Asamblea Legislativa del Nuevo Congreso del Estado de Colima, se ordena efectuar el descuento correspondiente a esos días de dieta correspondientes a la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Esto por conducto de la Dirección Administrativa, Finanzas y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado de Colima, lo que deberá informarse puntualmente de la liberación de la dieta correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre de 2020 a esta presidencia de la Comisión Permanente. Tercero, con motivo de las irregularidades advertidas en el tratamiento de la petición del solicitante Manuel Torres Salvatierra, como también de la deficiencia irregular de certificación expresa porque no participó como diputada secretaria de la mesa directiva en sesión pública ordinaria 112, ni en la 13, es de dejarse y se dejan a salvo los derechos del referido ciudadano para que los accionen en la vida y términos que estimen pertinentes. Se cierran comillas. Por lo que no se justifica el dictado de medidas preventivas como lo pretende la ciudadana Blanca Livier Rodríguez Osorio, ya que, como se señaló, de dicho documento controvertido no se desprende amenazas o la limitación alguna con relación al ejercicio del cargo de dicha actora, ni se percibe el efecto que pueda tener en ese sentido. Y aún, si fueran dirigidas las medidas preventivas a suspender la ejecución de dicho acto impugnado, los artículos 41, párrafo segundo, base sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 13 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, disponen que en materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producen efectos suspensivos sobre las resoluciones o el acto controvertido. Debido a ello, es que no se justifica el dictado de medidas de protección solicitada por la ciudadana diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, al no estar previsto en la Constitución Federal y local ni en las leyes de la materia, por tanto no resulta procedente. En este sentido, se ha pronunciado la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos plenarios dictados en los juicios para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano ST-JDC-103 Tribunal 2019 y ST-JDC-141-2020. Consideración quinta. Requerimiento del informe circunstancial. Con fundamento en lo expuesto por el artículo 24, fracción quinta de la Ley de Medios, se deberá requerir al Honorable Congreso del Estado de Colima, así como a la presidenta de la Comisión Permanente de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, señalados como autoridad responsable del presente juicio, para que en el plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación de esta resolución, rinda el informe circunstanciado a que refiere el artículo invocado, al que deberá acompañar las copias certificadas de la documentación que sustentan las afirmaciones que vierten en el informe de mérito, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en tiempo y forma se le impondrá una multa consistente en 10 unidades de medida y actualización previstas en el artículo 77, inciso C de la Ley Estatal del Sistema de Impugnación en materia electoral. Por lo anterior, para los efectos de notificación que se realicen a las autoridades responsables,
se deberá acompañar copia simple de la demanda y de los anexos que el actor haya presentado ante este Tribunal Electoral. En razón de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 22, fracción sexta, 78, inciso A y C, fracciones 2, de la Constitución Política Local, 269, fracción primera, 270 y 279, fracción primera del Código Electoral, primero, cuarto, quinto, inciso D, 62 al 66 de la Ley de Medios, así como primero y sexto, fracción cuarta, octavo, inciso B y 47 del Reglamento Interior, se propone resolver. Primero, se emite el juicio para defensa ciudadana electoral radicado en este Tribunal Electoral con la clave y número de expediente JDC-04/2020, promovido por la ciudadana diputada Blanca Lidia Rodríguez Osorio, quien comparece por su propio derecho para controvertir el oficio número 2422, signado por la presidenta de la Comisión Permanente Anual del Congreso del Estado de Colima, el día 17 de septiembre del presente año, a través del cual se impone una sanción, así como por la violencia política contra las mujeres a razón de género que sigan sistemática y reiteradamente en su contra. Segundo, es improcedente la solicitud de las medidas de protección solicitada por la ciudadana diputada Blanca Lidia Rodríguez Osorio en su punto petitorio cuarto de su demanda. Tercero, se requiere al Honorable Congreso del Estado de Colima y a la Presidenta de la Mesa Directiva de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado para que dentro del término de 24 horas siguientes a la notificación de esta resolución, remita a este órgano jurisdiccional informe circunstanciado que deberá emitir en similar términos a lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 24 de la Ley de Medios, al que deberá acompañar las copias certificadas de la documentación que sustenten sus afirmaciones que viertan en el informe del mérito, apercibiéndosele y en caso de no hacerlo en tiempo y forma se le impondrá una multa consistente en 100 unidades de medida de actualización previstas en el artículo 77, inciso C, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Tercero, notifíquense conforme a derecho. Es cuanto más. Gracias, señor secretario. Se pone en consideración el proyecto que propone la admisión del juicio para la defensa ciudadana electoral, por si hubiese algún comentario por realizar. Bien, en virtud de que tampoco la de la voz tiene comentarios que vertir, le solicito, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto. Respecto al proyecto de admisión propuesto, magistrada María Díaz Rivera. A favor. Magistrado José Luis Puente Guillano. Con el proyecto, secretario. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor de la admisión. Le informo, magistrada presidenta, que se cuenta con 3 votos a favor del proyecto propuesto. Gracias. En consecuencia, con relación al juicio para la defensa ciudadana electoral radicado en este tribunal con la clave 04/2020, se resuelve. Primero, se admite el juicio para la defensa ciudadana electoral radicado en este tribunal y promovido por la ciudadana diputada Blanca Lidia Rodríguez Osorio, quien comparece por su propio derecho para controvertir el oficio número 2422 de fecha 17 de septiembre, asignado por la presidenta de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de Colima, a través del cual se le impone una sanción y por la violencia política contra las mujeres en razón de género ejercida sistemática y reiteradamente a decir de la autora en su contra. Segundo, es improcedente la solicitud de las medidas de protección solicitadas por la ciudadana diputada Blanca Lidia Rodríguez Osorio en su punto petitorio cuarto de su demanda. Tercero, se requiere al H. Congreso del Estado de Colima y a la presidenta de la mesa directiva de la 59ª legislatura del H. Congreso del Estado de Colima para que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta resolución remita a este órgano jurisdiccional el informe circunstanciado que deberán emitir en similar términos a lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 24 de la Ley de Medios, al que deberán acompañar las copias certificadas de la documentación que sustente las afirmaciones que vierta en el informe de mérito, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo en tiempo y forma se le impondrá una multa consistente en 100 unidades de medidas y actualización prevista en el artículo 77, inciso C de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Notifíquese en términos de ley. Bien, siguiendo con los puntos del orden del día
previamente aprobado. Continuamos con el desahogo del punto 6, que es relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral JDC 05/2020, promovido por el ciudadano Manuel Torres Salvatierra, en el que controvierte el oficio número 2422 de fecha 17 de septiembre de 2020, emitido por la presidenta de la Comisión Permanente de la 59ª Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima. Tiene usted el uso de la voz, señor secretario, para exponer el proyecto correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar cuenta del proyecto de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral, identificado con la clave y número JDCE/05/2020, promovido por el ciudadano Manuel Torres Salvatierra, en el que contravierte el oficio número 2422 de fecha 17 de septiembre de 2020, a través del cual la ciudadana diputada Marta Alicia Mesa Obregón, en su carácter de presidenta de la Comisión Permanente de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, dio respuesta a su solicitud formulada el 5 de agosto de la presente anualidad. Dentro de los antecedentes se tiene que el 5 de agosto el hoy actor solicitó al presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima diera cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el reglamento de la misma, y se le llamara a suplir a la ciudadana diputada local Blanca Livier Rodríguez Osorio, al haber faltado a 3 sesiones consecutivas sin causa justificada. Mediante oficio número 2422, la diputada presidenta de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Colima dio cumplimiento al ordenado a la sentencia dictada por este Tribunal Electoral del Estado, emitida el 14 de septiembre en el expediente JDCE/03/2020, dando respuesta a la solicitud que inicialmente presentara el ciudadano Manuel Torres Salvatierra. Inconforme con dicha respuesta, el 23 de septiembre el ciudadano Manuel Torres Salvatierra presentó ante este Tribunal Electoral la demanda de juicio para la defensa ciudadana electoral. Mediante auto dictado en la misma fecha, se ordenó formar y registrar el juicio ciudadano en el libro de gobierno con la clave y número JDCE-05/2020. En cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 66 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, mediante cédula de publicitación fijada en los estados y en la página electrónica de este tribunal, se hizo del conocimiento público la presentación del juicio ciudadano a efecto de que en el plazo de 72 horas comparecieran los interesados al juicio, sin que habiéndose presentado o apersonado como tercera interesado la ciudadana diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. El 25 de septiembre, el ciudadano Manuel Torres Salvatierra presentó a la actuaría de este tribunal electoral escrito por el cual ofrece prueba superveniente. Derivado de lo anterior, se presenta el siguiente proyecto de resolución bajo las siguientes consideraciones: que este tribunal electoral es competente para conocer y resolver el juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22, 78 de la Constitución Política Local, 269, 279 del Código Electoral, primero, quinto, 62, 63, 64 de la Ley de Medios, primero, sexto, fracción cuarta, octavo, inciso B y 47 del reglamento,
En virtud de que se trata de un juicio para la defensa ciudadana electoral promovido por un ciudadano por su propio derecho y en su carácter de diputado local electo por el principio de representación proporcional, ubicado en la segunda posición de la lista de candidaturas registradas para cargo en mención por el partido político nacional denominado Morena, mediante el cual contravierte el oficio número 2422 al que nos hemos estado refiriendo, por el que se le dio respuesta a su solicitud presentada el día 5 de agosto, en cumplimiento a la sentencia dictada por este tribunal en el expediente JDC-03-2020. Con relación a los requisitos de procedibilidad, el juicio para la defensa ciudadana electoral que nos ocupa reúne parcialmente los requisitos de procedencia previstos en el artículo 9, fracción tercera y quinto, artículos 11, 12, 62, fracción primera, 64, 65 de la Ley de Medios, como enseguida se demuestra. Con relación a la forma, el medio de impugnación se presentó por escrito y se hizo constar tanto el nombre del actor como el carácter con el que promueve. Contiene la mención expresa del acto que se impugna y de la autoridad responsable del mismo. Se hace mención de los hechos en que basa su impugnación, expresa el agravio que le causa el acto reclamado, mencionó los preceptos legales que consideró violados, ofreció las pruebas que estimó pertinentes y plasmó su firma autógrafa. Sin embargo, se advierte que el actor se negó en su demanda un domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, incumpliendo con el requisito establecido en la fracción primera del artículo 65 de la Ley de Medios, por lo que resulta necesario que el actor señale el domicilio en la capital del Estado para efectos de practicar las notificaciones de manera personal, ello conforme al citado precepto legal. Respecto al requisito de posibilidad, la demanda se presentó oportunamente, toda vez que promete al ostentarse como sabedor del multirreferido oficio el 17 de septiembre, resulta evidente que el plazo para presentar el juicio ciudadano convenció a partir del 18 al 23 de septiembre del año en curso, habiendo presentado el medio de impugnación que nos ocupa el último día de vencimiento del plazo, esto es, el miércoles 23 de septiembre. Legitimación e interés jurídico. En el presente juicio, el actor se encuentra debidamente legitimado porque promueve el juicio que nos ocupa por su propio derecho, haciendo valer violaciones a sus derechos políticos electorales. Con relación al principio de definitividad, también este requisito se encuentra satisfecho, ya que no existe otro medio administrativo que pueda hacer valer antes de instaurar o presentar el juicio ciudadano de esta autoridad. Con relación a las causales de improcedencia, no se advierte que el juicio ciudadano que nos ocupa pueda considerarse improcedente o encuentre alguna de las causales de improcedente o sobrecimiento, a que refieren los artículos 32 y 33 de la Ley de Medios. Consideración cuarta. Requerimiento del informe circunstancial. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, fracción quinta de la Ley de Medios, se deberá requerir al Honorable Congreso del Estado de Colima, señalado como autoridad responsable en presente juicio, para que en el plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación de esta oración, rinda el informe circunstanciado a que refiere el artículo invocado, apercibiéndosele, y en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le impondrá una multa consistente en 100 unidades de medida y actualización previstas en el artículo 77, inciso C de la Ley Estatal de Medios de Comunicación en materia electoral. En razón al anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 22, 78, fracción segunda de la Constitución Política Local, 269, fracción primera, 270 y 279, fracción primera del Código Electoral, primero, cuarto, quinto, inciso D, 62 al 66 de la Ley de Medios, así como primero, sexto, fracción cuarta, octavo, inciso B y 47 del Reglamento Interior, se propone resolver.
Primero, se admite a juicio por defensa tribunal electoral radicado en este tribunal electoral con la clave y número de expediente JDCE-05/2020, promovido por Manuel Torres Salvatierra, quien comparece por su propio derecho para controvertir el oficio número 2422, signado por la presidenta de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Colima el 17 de septiembre del año en curso, y mediante el cual dio respuesta a la solicitud que por escrito formulara el 5 de agosto en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima el 14 de septiembre en el expediente JDC-03/2020. Segundo, se requiere al actor para que dentro del término de 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución señale domicilio para recibir notificación en la ciudad de Colima, apercibiéndole en términos del artículo 15 de la Ley de Medios que en caso de no hacerlo, las notificaciones posteriores a unas que deban notificarse personalmente se harán en los estados de este Tribunal Electoral del Estado. Tercero, se requiere al Honorable Congreso del Estado de Colima para que, por conducto de la presidenta de la mesa directiva, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta resolución, remita a este órgano jurisdiccional el informe circunstancial que deberá permitir emitir en similar términos a lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 24 de la Ley de Medios, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo en tiempo y forma se le impondrá una multa consistente en 100 unidades de medidas de actualización previstas en el artículo 77, inciso C de la Ley de Estado de Medios de Impugnación en materia electoral. Cuarto, notifíquese personalmente en términos de ley. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se pone en consideración de los integrantes de este pleno el proyecto de admisión que acaba de ser expuesto, por si hubiese algún comentario por realizar. Bien, le solicito, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrados y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto al proyecto de admisión propuesto. Magistrada María Díaz Rivera. A favor de la admisión. Magistrado José Luis Puente Aguiano. Con el proyecto, secretario. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Le informo, magistrado presidente, que se recabaron 3 votos a favor del proyecto propuesto. Gracias. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución de admisión relativa al JDC 05/2020 bajo los siguientes puntos resolutivos. Primero, se admite el juicio para la defensa ciudadana electoral radicado en este Tribunal Electoral con la clave y número de expediente JDC 05/2020, promovido por Manuel Torres Salvatierra, quien comparece por su propio derecho para controvertir el oficio número 2422 de fecha 17 de septiembre, emitido por la presidenta de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de Colima, mediante el cual dio respuesta a su solicitud que por escrito formuló el 5 de agosto en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado el 14 de septiembre en el expediente JDC 03/2020. Segundo, se requiere al actor para que dentro del término de 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución señale domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Colima, apercibiéndole en términos del artículo 15 de la Ley de Medios que en caso de no hacerlo, las notificaciones posteriores, aun las que deban notificarse personalmente, se le harán en los estrados de este tribunal. Tercero, se requiere al H. Congreso del Estado de Colima para que por conducta de la presidencia de la mesa directiva, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta resolución, remita ahorita que lo estoy leyendo, secretario, yo creo que aquí hay que hacer la solicitud a la presidenta de la Comisión Permanente, que es la que está actuando, no es presidenta de la mesa directiva, incluso homologando el otro proyecto de admisión. Creo que el cargo que está ostentando ahorita la presidenta es presidenta de la Comisión Permanente, o ya es mesa directiva. Así es, está presente a partir de esta nueva instalación del Honorable Congreso, nuevamente ya sí está mencionado también en el otro proyecto. Así es, nuevamente es mesa directiva. Viene a sustituir la Comisión Permanente. Sí, perdón. Entonces, en el punto tercero quedaría de la siguiente forma: se requiere el H. Congreso del Estado de Colima para que por conducta de la presidencia de la mesa directiva dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta resolución remita a este órgano jurisdiccional el informe circunstanciado que deberá emitir en similar términos a lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 24 de la Ley de Medios,
apercibiéndosele que en caso de no hacerlo en tiempo y forma se le impondrá una multa consistente en 100 unidades de medida y actualización prevista en el artículo 77, inciso C de la Ley Estatal del Sistema de Impugnación en materia electoral. Cuarto, notifíquese en términos de ley. Bien, agotados que han sido los puntos a tratar en la presente sesión, le solicitaría que nos pusiéramos de pie para hacer la declaratoria de la clausura correspondiente. Bien, siendo las 12 horas con 21 minutos del día 2 de octubre de 2020, se da por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias por su asistencia.